Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Rodríguez y les voy a hablar un poco sobre la época precolombina de 1870 y 2014 o hasta la actualidad. Para ello les voy a mostrar la siguiente presentación. Para la época precolombina de 1870 y 2014 surgieron varios enfrentamientos con respecto a la distribución de recursos naturales y de tierra. Sucedió entre grupos y tribus. Acá un cuadro comparativo del sector económico, donde en sus características se muestra la extracción de recursos naturales, transformación de materias primas, servicios, información y conocimiento, y servicios humanos. Sus ventajas eran que generaban empleo, impulsaban el crecimiento económico y promueven la innovación, mientras que como desventajas pueden ser susceptibles a fluctuaciones económicas y requieren adaptación constante a las nuevas tecnologías. Por la parte de educación, para esta época hay una serie de ventajas y desventajas con lo que es en el sector económico, en el sector salud y en el sector de salud. Como características incluyen los servicios públicos y privados que proporcionan atención médica y prevención de enfermedades. Mejora la calidad de vida, previene enfermedades y promueve la equidad social. En el área de ventajas y desventajas puede haber desigualdad en acceso a los servicios y diferencias en la calidad del cuidado entre el sector público y privado. Tenemos un cuadro comparativo de la época precolombina a la época actual. Esto quiere decir que para la época precolombina en la economía estaba basada en la agricultura, la caza, la pesca y el trueque. En la actualidad es diversificada por el petróleo, las industrias y servicios en comercio internacional. En la sociedad, las comunidades indígenas son con estructuras sociales simples. Y en la actualidad es una sociedad compleja con diversidad étnica y cultural. En la política está liderazgo locales y cacicazgo, mientras que en la actualidad el Estado democrático con instituciones modernas. En la cultura, ricas en tradiciones orales, arte rupestre y cerámica. En la actualidad es una mezcla de culturas indígenas, africanas, europeas y modernas. En el aspecto de tecnología, eran herramientas y técnicas rudimentarias. Ahorita en la actualidad es avanzada con acceso a tecnología global. Y finalmente nos encontramos con la región, que es el politeísmo basado en la naturaleza y ancestros. Y en la actualidad, predominio del cristianismo con libertad de culto. Este punto en particular se basa en cómo vivían los nómadas y cómo los sedentarios. Es una gran comparación, ya que los nómadas surgieron de África hace unos 100.000 años, mientras que los sedentarios aproximadamente hace 10.000 años del Oriente Medio. Sus viviendas, en el caso de los nómadas, eran ligeras, fáciles de desmantar, eran hechas con pieles de animales, mientras que la de los sedentarios eran robustas y eran permanentes. Usaban materiales como barro, ramas y piedras, mientras que los nómadas eran con ramas. En sus actividades se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección, mientras que los sedentarios practicaban lo que era la agricultura, la pesca y la cría de animales. Con respecto a las herramientas, los nómadas usaban herramientas rudimentarias como cuchillos de piedra, mientras que los sedentarios desarrollaban herramientas más avanzadas como martillos, hachas y lanzas hechas con madera y con marfil.
Como ventajas y desventajas económicas de la caza y la pesca en la época precolombina en Venezuela, tenemos que las ventajas era que la caza y la pesca proporcionaban alimentos y recursos necesarios para la supervivencia, desarrollaban habilidades como la fabricación de herramientas y la estrategia de caza. Los excedentes de caza y pesca podían ser intercambiados por otros bienes, promoviendo así el comercio entre diferentes grupos. Desventajas, nos encontramos que la caza excesiva podría llevar a la disminución de la fauna local, afectando el equilibrio ecológico. Las comunidades dependían completamente de la disponibilidad de recursos naturales, lo que podía ser problemático en tiempos de escasez. La caza y la pesca no permitían un crecimiento poblacional tan significativo como lo hizo posteriormente la agricultura. Tenemos el segundo tema, que es el descubrimiento y la conquista de América Latina. Por parte de la Organización Socioeconómica Española y su adaptación a las colonias americanas, nos podemos encontrar que la sociedad estaba dividida en una pirámide social de donde los criollos o españoles americanos ocupaban la cima, seguidos por los mestizos, los mulatos, los amos indígenas y esclavos africanos. Estos trajeron nueva religión, nuevas lenguas y sistemas económicos y sociales. Como gobierno español y sus instituciones, podemos decir que el gobierno español estaba dirigido por el rey, creó instrumentos administrativos para gestionar y fiscalizar las actividades políticas administrativas del Nuevo Mundo. Las instituciones principales del Estado español, estaba caracterizado o estaba Las instituciones principales del Estado español son Jefatura del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los órganos consultivos. Como característica de la economía colonial nos encontramos con la producción de materias primas, la explotación de recursos, agricultura y ganadería. La influencia española, la mano de obra. Esta mano de obra era por esclavos. Los esclavos estaban únicamente para eso. Y la estructura social. Acá tenemos lo que es un cuadro comparativo de la economía venezolana y la economía actual. Es importante destacar que nos encontramos con la Venezuela independiente, la Venezuela agropecuaria de 1830. La Venezuela agropecuaria de 1830 estuvo marcada por una economía que dependía en gran medida de la exportación de productos como el café y el cacao. Esta Venezuela agropecuaria estuvo dividida por lo que fue la raza y el color de piel. Como resumen, podemos decir que la Venezuela en 1830-1860 experimentó gran crecimiento significativo en la producción agrícola, una reestructuración de las relaciones laborales y un aumento en la concentración de tierras de manos de grandes propietarios, lo que sentó base para el desarrollo posterior en el país. Nos encontramos con lo que es la economía en Venezuela 1886, 1888 y 1952 y 1958. La economía de Venezuela durante estos periodos experimentó eventos significativos. Podemos decir que desde 1886 a 1888, durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, se inició con la construcción del ferrocarril central que conectaría Caracas con Valencia. Se publicó un nuevo presupuesto para el año de 1886 y 1887 con reducciones sustanciales en varias partidas y oficinas del gobierno.
Guzmán Blanco anuló numerosos contratos firmados durante el gobierno de Joaquín Crespo, buscando compensar las secuelas económicas de las políticas anteriores, ya que había políticas que estaban siendo o estaban afectadas. En el lapso de 1952 y 1958, que fue gobernada bajo el militar Marco Pérez Jiménez, este experimentó un importante crecimiento y diversificación económica. Se enfocaron en consolidar el sector industrial y desarrollar un gran plan de construcción de obras de infraestructura a gran escala. El producto industrial creció en un promedio anual con un 11,2% entre 1950 y 1958. Las políticas económicas en la Venezuela independiente han estado marcadas por factores y eventos importantes. Acá nos encontramos con la agricultura y el comercio, la industria petrolera, la política sustitutiva y desafíos macroeconómicos. Como propiedad de tierra y medios de producción en la tierra independiente, nos encontramos con que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001 es un ejemplo significativo, ya que buscaba incrementar la productividad de la tierra y lograr una distribución más equitativa y justa. Por otro lado, podemos decir que las políticas agrarias, como las leyes de 1960 y 2001, no han logrado influir significativamente con la desconcentración de la propiedad de la tierra, aunque han permitido la existencia de factores como el comercio informal y los pactos locales. Como resumen, podemos decir que el estancamiento económico es una situación en la que el Producto Interno Bruto de un país crece en una tasa muy baja o nula y los salarios casi no aumentan. Como para la parte del comercio y las relaciones con el exterior, la integración, más integración activa con el comercio internacional y mejorar su economía a través de las relaciones exteriores sólidas y diversificadas. Clases sociales y la dificultad para la movilidad vertical tenemos que se refiere a la capacidad de individuos o familias para moverse entre diferentes clases sociales, generalmente por una posición económica y social más baja a una más alta. Podemos decir que con la aparición del petróleo y las industrias en Venezuela, los pueblos originarios ya conocían el petróleo, que se filtraba naturalmente a la superficie y lo usaban para calafatear canoas y con fines medicinales. En el siglo XIX, Alexander von Humboldt encontró un pozo petrolero en 1971. En 1875, tras un terremoto, se descubrió petróleo en la hacienda Alquitrana en Táchira. Pasado en el siglo XX, el auge petrolero, la explotación a gran escala comenzó en 1914 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, mientras que en 1922 el Pozo Barroso II marcó el inicio de Venezuela como un importante productor del petróleo. Como nacionalización tenemos que en 1976 Venezuela nacionalizó todos los activos de las empresas petroleras. Un impacto económico es que el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos para Venezuela, financiando el desarrollo de infraestructura y programas sociales. Los retos actuales tenemos que la producción y exportación de petróleo ha disminuido significativamente desde la primera década del siglo XXI. Esta industria ha tenido un impacto profundo en la economía, la política, la sociedad venezolana y sigue siendo un tema central de desarrollo futuro del país. Otro punto en el cual se debe tomar en cuenta son las ventajas y las desventajas del poder en mano de Juan Vicente Gómez. El gobierno de Juan Vicente Gómez en Venezuela duró desde 1908 hasta 1935 y tuvo aspectos positivos y también tuvo aspectos negativos.
Como ventajas, Gómez logró pacificar un país que había estado sumido en conflictos armados internos por más de 100 años. Trató de poner en orden las finanzas del país, comenzó la exportación de petróleo en el país con compañías extranjeras, desarrolló la ciudad de Maracay, convirtiéndola en un centro político de Venezuela, estrechó lazos con Colombia y fue amigable con las potencias internacionales. Por parte de las desventajas nos encontramos que fue un gobierno con dictadura que encarcelaba a opositores y estableció la tortura contra los presos políticos como práctica habitual. Repartió el poder entre sus familiares, fue acusado de traicionar a su compadre Cipriano Castro para sacarlo del poder. Y durante su mandato Venezuela fue un país muy atrasado con bajos niveles de educación y atención sanitaria. Seguidamente nos encontramos con un cuadro comparativo donde se visualizan las ventajas y las desventajas de los recursos económicos de la época de Juan Vicente Gómez a la Venezuela actual. Tenemos los aspectos económicos, producción petrolera, ingresos nacionales, desarrollo infraestructural, estabilidad económica y relación internacional. En la época de Juan Vicente Gómez se basaba en la agricultura y en el naciente sector petrolero, mientras que en la Venezuela actual es diversificada y afectada por la crisis económica y caídas de los precios del petróleo. Inicio y auge de la explotación petrolera, convirtiendo a Venezuela en un importante exportador. En la Venezuela actual, disminución de la exportación del petróleo. En la parte de ingresos nacionales, incrementó debido a la exportación del petróleo. Esto fue en la época de Juan Vicente Gómez, mientras que en la Venezuela actual hay una reducción debido a la crisis económica y política. En desarrollo infraestructural nos encontramos con inversiones en infraestructura y modernización del país. En la Venezuela actual, un deterioro de la infraestructura y falta de inversión. Como estabilidad económica nos encontramos con la dictadura que proporcionó una cierta estabilidad interna. Actualmente nos encontramos con inestabilidad política y social. Finalmente tenemos la relación internacional, donde las relaciones fueron amistosas con potencias extranjeras y vecinos regionales. Actualmente se encuentran las tensiones diplomáticas y sanciones internacionales. En la parte de la industrialización nos encontramos con la muerte y el proceso de la liberación política y la democracia y la organización del Estado. Más oportunidades, más trabajo, más prosperidad. En 1952 se presenta lo que es la dictadura por el triunfo de los opositores. Otro punto que es importante es el gas asociado al petróleo. Lo tuvieron que reinyectar en los campos para que fuesen más productivos, ya que se estaba desperdiciando. Por Marcos Pérez Jiménez fue construido el Humboldt y el teleférico Litoral. Entre 1956 y 1957 se otorgan nuevas sesiones por el Ministerio de Minas. En 1958 se presentan Libertades y Retos, Cambios y Defensa de la Democracia. Rómulo Betancourt era el nuevo presidente de la República. En 1960 se crea lo que es la CBP, buscando familiarizar el negocio petrolero. Nos encontramos con que hubo
sustitución de obreros foráneos por profesionales de afuera. Como ventajas, las personas que trabajaban en el área petrolera podían comprar en el comisariato, que es, por decir, un abasto o una bodega. Tenían acceso a lo que era un chequeo anual y estaban los juegos de béisbol, juegos Juegos Olímpicos. En 1968 fue inaugurada la represa del Guri por Raúl Leoni. Y la ley de reversión y la ley del gas fueron unas leyes que estuvieron presentes también. En 1973 hubo una conferencia de la OPEP. Y es importante también que en 1973 hubo una guerra entre árabes e Israel. La guerra se llamaba Guerra del Yom Kippur. En el Reventón 2 también se visualiza que se le otorgó una beca de Fundayacucho para los estudiantes. En resumen, podemos decir que la época que estamos viviendo actualmente, o lo que estamos pasando, no es nada en comparación con años atrás, ya que era un país rico, habían oportunidades de trabajo, y se vivía mejor. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir, espero que les haya gustado. Y como punto importante es el Reventón 1. Este es un documental del cual habla sobre las enfermedades que existían en ese momento, que no existían carreteras. Se inició con 2 millones de habitantes. En ese tiempo, el presidente era Juan Vicente Gómez, cuando surgió lo del Reventón 1. Llegaron a Venezuela unos geólogos en busca de petróleo. En 1959 se perforó el primer pozo petrolero. En 1913 la Alquitrana, un pozo de petróleo que le colocaron como nombre Petrólea del Táchira. Otro lago que fue visitado o donde se encontró petróleo fue el lago de Huánuco a finales del siglo XIX. En 1914 se encuentra el Sumaque 1, que es otra producción de petróleo. El Zumba, el Sumaya y el Sumacaya, generaban crudo y realizaban la exportación. Existían más oportunidades de trabajo por lo del muelle de San Lorenzo. En 1914 se presentó la Guerra de Europa y en 1918 se firmó lo que fue la paz. Cabe destacar que para 1922, en el caserío La Rosa, que era fuera de Zulia, surgió lo que fue el Reventón en el Barroso 2. Tuvieron que construir diques para que esto no afectara el lago de Maracaibo, y esto surgió por 9 días. 9 días en el cual no dejaba de caer petróleo. Tuvieron que rezarle, bailarle a un santo, San Benito.
y en el cual se volvieron devotos de ese santo. Cabe destacar que, pues, que para ese tiempo había riqueza, diariamente se sacaban más de 500.000 barriles de petróleo. Eh, Existió también lo que fue un paro por el salario. Los obreros no querían trabajar, les aumentaron un bolívar diario y pues fue que allí iniciaron nuevamente con sus labores. También surgió lo que fue los automóviles, ya que había gasolina, ya se habían elaborado carreteras, pero así como empezaron a surgir los automóviles, también se ven afectados por accidentes. Es importante destacar que se realizó colegios, hospitales, centros infantiles y se desarrolló nuevas industrias. Para el reventón número 2 tenemos lo siguiente. Se puede decir que para 1946 Venezuela era el país con más petróleo, o el segundo país, porque primero estaba Estados Unidos, y el primero en exportador, ya que eran más de 100.000 barriles de petróleo a diario. El Shell Venezuela, que es una empresa, adquirió como el 51% de lo que es Venezuela. Tuvo adquisiciones de gran hectáreas. Podemos decir que los trabajadores podían ganar 8 bolívares diarios para trabajar sin necesidad de saber leer, sin necesidad de saber escribir. Se visualizaban también lo que eran los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones públicas. Y para 1946 se creó lo que fue la Federación de Trabajadores Petroleros. Se estaba presente lo que era el paludismo. En 1948 se egresan estudiantes de la UCB, eran graduados en la parte petrolera. Estaba presente lo que era la gasolina, el aceite y los derivados. Más oportunidades, más trabajo.